Ok, perfecto. Entonces, justamente como le estaba mencionando, el tema que vamos a tratar hoy día es ley de consultores de enfermería y justamente un tema bastante vanguardista, bastante nuevo, bastante innovador para muchos de nosotros de repente ir conociendo y viendo y estipulando algunos parámetros que ya por ley, ante una larga lucha, se ha conseguido, ¿no? A través para que nosotros los enfermeros logremos empoderarnos y encaminar bajo nuestra tutela o bajo nuestra gerencia un consultorio de enfermería como tal. En tal, en tal sentido, es muy importante, ante todo ello, conocer en primera instancia el cimiento, ¿no? El cimiento, eh, la base sólida en las cuales se tiene que fortalecer esta ley en general, ¿no? Justamente una de esa base sólida es conocer justamente qué contiene la ley, ¿no? ¿Qué contiene la ley de consultorio de enfermería? Y en sí le queremos mostrar justamente esta primera parte de lo que es hablar de unas legislaciones, hablar de algunos incisos y de algunos artículos, y justamente acá es muy importante reconocer que esta ley de control de enfermería es una ley que va a ser incorporado justamente en el inciso K del artículo 9 de la ley 27669, ¿no? Que es justamente una ley que nosotros bastante reconocemos, que es una ley de la cual es, involucra el marco de la ley de trabajo de enfermería o del enfermero en sí, ¿no? Obviamente que nosotros tenemos que conocer también nuestro estatuto, nuestras nuestra Biblia, que en sí ahí van a marcar todas las disposiciones, incisos y diferentes artículos en las cuales amerita las diferentes competencias del ámbito de enfermería hacia la sociedad, ¿no? También hay que partir también de algunos elementos muy importantes que nosotros conocemos, como son los diferentes roles de enfermería que podemos ir desarrollando, ¿no? Por ejemplo, sabemos que tenemos el rol de asistencial, que es el rol mucho más conocido y en la cual estamos mucho más inmersos nosotros, los enfermeros, pero también no dejemos de lado algunos roles de enfermería, como por ejemplo el rol investigativo, el rol docente y el rol de gestión como tal, ¿no? Entonces, partiendo de estas premisas, es muy importante conocer y partir de la ley, no de solamente de nuestro estatuto, sino ley de trabajo de enfermería y las competencias como tal que podemos desarrollar a lo largo, y esto está estipulado justamente en el inciso K del artículo 9 de la ley 27669, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos dice esta ley? ¿Qué es lo que nosotros eh, debemos de conocer de esta ley, ¿no? Justamente en un artículo uno, no único, nos menciona justamente lo que le estaba mencionando, ¿no? La incorporación del inciso K, que justamente es lo que se ha luchado bastante, de lo que hemos luchado para que de otra forma se pueda dar esta ley de trabajo del enfermero, ¿no? Y justamente nos dice que el inciso K nos dice que el enfermero en sí, el enfermero o una enfermera, ¿no? Hablamos en líneas generales, ¿no? Tiene derecho a, ¿no? Tiene derecho a desempeñar su labor profesional conforme a sus funciones y competencias. Y justamente eso es lo que yo le estaba refiriendo o quise iniciar esta ponencia, remarcando aquellas funciones o aquellas competencias que tiene nuestra profesión, ¿no? Y vuelvo a repetir, ¿no? La función docente, la función de gestión, la función asistencial, ¿no? Entre, entre otras, ¿no? Y la función de investigación que me estaba olvidando, ¿no? En tal en tal sentido, entonces, desempeñar esa labor profesional conforme a nuestras funciones y competencias va a establecer, ¿no? Se tiene que establecer esos roles, esas competencias dentro de un marco legal vigente, ¿no? Y justamente es por lo que se ha luchado, que estos roles, que estas competencias estén dentro de un marco legal, ¿no? Estén dentro de un marco de actividades, sea privadas, ¿no? O consultorios en este caso y que se pueda brindar como tal dichas actividades, ¿no? Dentro de lo que compete a todo este campo de enfermería como tal, ¿no? Entonces, es muy importante desempeñar nuestra labor conforme a las funciones, conforme a las competencias, ¿no? Estableciéndose dentro de un marco legal y a través de las diferentes actividades. Muchos de nosotros de repente trabajamos en forma asistencial, pero queremos también incursionar en el campo del empoderamiento de la parte empresarial, ¿no? De la parte
de lo privado también, ¿no? Y acá donde comienzan a aparecer las actividades privadas y o consultorios denominados consultorios de profesionales de enfermería, que es lo que queremos, ¿no? Y ya está estipulado incluso, ¿no? Como lo estoy mencionando como tal, las cuales obviamente tiene que cumplir una serie de características, tiene que cumplir una serie de requisitos, tiene que cumplir una serie de normas establecidas por la Autoridad Nacional de Salud, que es la que va a dar el visto bueno, ¿no? Para que esta ley, este inciso K, este artículo 9, se dé como tal, ¿no? Pero para ello nosotros necesitamos algunas disposiciones, ¿no? Necesitamos de algunas disposiciones complementarias que tienen que complementarse, como dice su nombre, para para esta realización. Y justamente una de esas disposiciones complementarias finales que tenemos para esta reglamentación Entonces, la es voz del que, micrófono. a ver, controlemos un poquito nuestros audios, por favor. Perfecto, ¿ya? Ahí está. Estamos muy bien. Entonces, justamente, le estaba mencionando que queremos ir viendo esta única disposición complementaria que se va que va a fortalecer justamente ese inciso K, ese artículo 9, ¿no? Y justamente eh, volviendo a algunos poderes del Estado, justamente el Poder Ejecutivo, adecua a esta ley, la 27669, justamente la ley de trabajo de enfermería o de enfermero, que está aprobado justamente mediante el Decreto Supremo 004 de 2002, ¿no? Y a la cuales ha establecido algo, algo pero muy importante y de la cual desde esa fecha o a partir de esa fecha ha entrado en vigencia, ¿no? Justamente también otra parte muy importante es ir conociendo que a través, por ejemplo, de en el año 2016, por hablarle un poquito de algunos antecedentes, el presidente Ollantumala, ¿no? A través justamente del presidente que fue presidente del Congreso de la República, si no me equivoco, el señor Luis Iberico Núñez, y justamente con la primera vicepresidenta en ese entonces también del Congreso de la República, que era Natalie Condori Yaguira, ellos apoyan y hacen un gran memorial justamente para esto, ¿no? Justamente este memorial es lo que estamos viendo, ¿no? Es un memorial en el cual es un apoyo de proyecto a esta ley, justamente una ley que es la 035 dada incluso de 2011, pero fue aprobada justamente como le manifiesto recién en el 2016, ¿no? En el gobierno de John Tumala, bajo la presidencia del Congreso de la República de Luis Iberico Núñez, ¿no? Entonces, en tal sentido, el 17 de marzo de 2016, ¿no? Damos a conocer al Poder Ejecutivo estos beneficios, ¿no? De esta ley para la salud y para la población y rechazamos cualquier oposición que solo tiene un nombre y lo llamamos mezquindad profesional, ¿no? Y también lo que nosotros percibimos o no, lo que estamos viendo acá, se luchó por esta ley, se luchó por esa aprobación de ese proyecto, que es el proyecto que se inició con el 035 de 2011, hasta que se aprueba este 17 de marzo de 2016 y en las cuales ya nos da la garantía que de otra forma que se establecen los consultores de enfermería y a las cuales damos a conocer lo siguiente, ¿no? Se da a conocer a algunas consideraciones, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, hay que rescatar términos bastante importantes, ¿no? Justamente, términos importantes, ¿por qué? Porque al establecerse un consultorio de enfermería, o actividades privadas o consultorios como tal de enfermería, estas acciones van a ser comparadas incluso, van a ser comparadas con una actividad, ¿no? Dentro de un primer nivel de atención, ¿no? Entonces, justamente, por ser también un poquito más de antecedentes, en el año 2013, algunos consultorios ya particulares, ¿no? Consideraban justamente aquellos consultorios de otras actividades, no hablo solamente de enfermería, porque todavía no se daba la ley en ese entonces de 2013, daban o consideraban, mejor dicho, aquellos consultorios particulares como establecimientos de salud, ¿no? En tal sentido, se utilizó también gracias
para la aprobación en marzo de 2016 ese concepto, ¿no? El concepto de que abrir una actividad privada, abrir un consultorio particular, un consultorio de enfermería, hace posible que sean considerados como tal también como un establecimiento de salud. De repente ustedes se preguntarán, pero establecimiento de salud es un primer nivel, es, bueno, ¿cómo se va a comparar un consultorio con una, con un primer nivel de atención, tienes una posta, hay diferentes especialidades, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, todo ello también tiene un sustento, ¿no? Hay que sustentar también, ¿por qué? Porque en los últimos, y uno de los sustentos que le menciono es que eh, en los últimos 10 años, por ejemplo, la tasa de bruta de mortalidad, por ejemplo, no baja, no desciende o si desciende son cosas muy, muy minúsculas, ¿no? Entonces, justamente es muy importante ir conociendo que por qué de cierta forma también en base a fundamentos, ¿no? De actividades, de acciones, ¿no? ¿Por qué estos consultorios en el 2013 ya eran considerados incluso como establecimientos de salud, ¿no? En las cuales obviamente que bajo la perspectiva y bajo cumpliendo los diferentes roles, como ya hemos visto, incluso eh, ir y cumpliendo con todas las normativas de que manifiesta, de que manifiesta la entidad que no va a utilizar justamente la actividad como tal, que era la Autoridad Nacional de Salud y otras entidades que lo vamos a ver más adelante, justamente que es lo que nos piden para establecer un consultorio, hacen posible todo ello, ¿no? Entonces, justamente, bueno, se me vino a la mente este antecedente que era muy importante recatar, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces, partiendo de la premisa que ya desde 2011 se tenía un proyecto, de partir de 2013 ya se tenía ya considerado como un primer nivel de atención y posteriormente ya en el 2016 que se dio esta ley en la cual se aprobó para la apertura de nuestras funciones y competencias de enfermería como tal, ¿no? Esto es muy importante también, ¿por qué? Porque esto no lo digo yo, no lo dice ni siquiera el mismo Estado. Para hacer una ley, para aprobar una ley, muchas veces nuestro Estado, lamentablemente, se basan por antecedentes, ¿no? Y uno de esos antecedentes es mirar al extranjero. Y si miramos de repente al extranjero, es mirar si efectivamente, ¿no? Otros países, otros sectores, otras regiones, y hablando a nivel continental sobre todo, ¿no? Han tenido de repente la experiencia o no sobre la regulación de estas normativas que ha presentado enfermería como tal. Y para nosotros como enfermeros también es de vital importancia reconocer y saber que específicamente existen, ¿no? Estos antecedentes que de una otra forma tiene que regular la funcionalidad de actividades que regulan la competencia o la función como tal de enfermería, ¿no? Y una de esas primeras aristas que fortalecen justamente la apertura en su momento del consultorio de enfermería es justamente la regulación de enfermería en América Latina, ¿no? Que es más que nada una, una regulación, ¿no? Orientada y enmarcada y sustentada y apoyada por la Organización Mundial de la Salud, justamente en la cual a través de ciertos informes, ¿no? A través de ciertos también bases científicas y fundamentos, hacen un trabajo justamente titulado que es la regulación de enfermería en América Latina, ¿no? Esto fue presentado incluso en Washington, D.C., que es la capital de los Estados Unidos de Norteamérica. Acá tenemos incluso la serie de recursos de los cuales ustedes lo pueden buscar como tal. Y justamente lo que yo quiero recatar de este fortalecimiento a nivel internacional es que nos va a mencionar justamente en todo este trabajo articulado que el ejercicio profesional de enfermería tiene que ejercer una consultoría, ¿no? Tiene que ejercer una auditoría, tiene que ejercer una asesoría, una consejería y, ¿por qué no también emitir una opinión sobre materias propias de enfermería? Incluso hay algunos artículos y trabajos que podemos ir eh, eh, articulando, no solamente
materias propias de enfermería, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes sabemos que durante toda nuestra formación profesional, nosotros hemos desarrollado, y no es cuestión de intrusismo, sino que es todo lo contrario, sino manejamos o tenemos cursos preprofesionales, dentro de la malla curricular que obviamente enmarca otras profesiones como tal, pero que la enfermería como tal, por ser un eje estratégico de todas las profesiones en sí de salud, está inmerso también dentro de esos campos de acciones, ¿no? Como por ejemplo, salud de la mujer, como por ejemplo, nutrición, psicología, ¿no? Si hablamos de niño patológico también, de la misma forma, entre, entre otros, entre otros factores, ¿no? A ver, sus audios, por favor, jóvenes. A ver, colegas, en general, por favor, sus audios. Perfecto. Entonces, miren cómo vamos a ir evolucionando favorablemente para la realización de todo esto, ¿no? Esto también nos demuestra que el trabajo de enfermería como tal está fortalecido, ¿no? Está regulado en los demás países, ¿no? Y es por ello que nosotros, como peruanos, en esta oportunidad, tenemos que fortalecer y tenemos que empoderarnos justamente de este ejercicio profesional, ¿no? De nuestras funciones, de nuestras competencias como tal, ¿no? Entonces, eh, tenemos que perfilar, ¿no? De tal justamente una de cosas que yo, bueno, dentro de la docencia, de la experiencia docente que tengo de en pre y posgrado, justamente lo que le menciono a mis chicos y a los colegas es justamente algunos perfiles educativos, ¿no? Perfiles educativos como por ejemplo el perfil de la promoción de la salud, ¿no? El perfil de la prevención de la salud como formación del estudiante. ¿Por qué justamente estos rubros? ¿Por qué justamente estas áreas que nos van a ayudar a aperturar, ¿no? Que nos van a ayudar a aperturar el inicio, ¿no? De aquellas ideas que nos van a generar o van a dar inicio a un posible consultorio de enfermería, ¿no? Entonces, cursos como educación para la salud, promoción y prevención, ¿no? Son temáticas y son aristas fundamentales para la formación del estudiante como tal, pero también para el inicio de aperturas de actividades, para el inicio de consultorios de enfermería como tal, ¿no? Entonces, justamente, eh, este apartado justamente de lo que le estaba hablando, que se dio gracias a la UEPS, ¿no? Nos menciona también y fortalece que enfermería está muy regulado en todos los países de Latinoamérica, ¿no? En tal sentido, existe acreditaciones, existe certificaciones profesionales que sin lugar a dudas van a garantizar la competencia de enfermería en muchos aspectos, ¿no? Y justamente una de esas entidades que hacen que nuestras competencias sean articuladas como tal y que sean o que garanticen de cierta forma las competencias es justamente el CINEACE, ¿no? El CINEACE justamente es el órgano de la cual les va a regular, ¿no? A nuestro país en este caso. Le dejo justamente los números y las fechas justamente en las cuales se expone toda esta materia, ¿no? ¿No? Entonces, eh, la enfermería es un campo totalmente autónomo, independiente, que muchas veces puede causar una similitud o actividades o trabajos interrelacionados con otras profesiones, ¿no? Y justamente una de ellas, las profesiones médicas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los médicos? Es una pregunta que no tengo incluso nada contra ellos, sino al contrario, tengo grandes amigos médicos como tal, ¿no? Que tienen consultorios, ¿no? Odontología también tiene, los cirujanos dentistas también tienen sus consultorios, ¿no? Porque ellos de una otra forma han sustentado algunas competencias, funciones y roles en las cuales la enfermería también ha hecho lo mismo como tal, ¿no? En tal sentido, también de partir de ahora ya nos sumamos, muy aparte de los médicos y de los cirujanos dentistas, ¿no? Dentro del rubro de la salud, a ese ejercicio libre, a ese ejercicio autónomo, a ese ejercicio responsable de nuestra profesión, dentro de nuestros roles, dentro de nuestras competencias, dentro de nuestras funciones, ¿no? Y obviamente
hay que recalcar justamente estos temas profesionales, estas competencias que van a hacer mucho bien, ¿no? Para la población, ¿no? Y uno, al iniciar un consultorio, y justamente lo que les estaba mencionando, son considerados incluso como establecimientos, ¿no? De primer nivel, justamente ¿por qué? Porque un consultorio también potencia, ¿no? Un consultorio privado potencia o particular, como queremos llamarlo, o consultorio de enfermería, un consultorio potencia aquellas estrategias justamente de intervención de la salud pública, ¿no? Es por ello que hago un énfasis bastante en las mallas curriculares que tienen las universidades y justamente mallas también muy interesantes que tienen las escuelas de posgrado, ¿no? En mi experiencia, por ejemplo, en dictando posgrado justamente a los colegas de la especialidad que llevo, que es salud familiar y comunitaria, hay asignaturas o mallas curriculares muy interesantes como proyectos de intervención de salud, ¿no? En esos proyectos le ayudamos a los colegas a implementar un plan de intervención y, ¿por qué no? Un proyecto sea propio o sea un proyecto beneficiado justamente para la sociedad, para la población, ¿no? ¿Y por qué? Porque uno de esos fundamentos del inicio justamente de querer hacer un consultorio de enfermería, tenemos que marcar un bien, ¿no? Tenemos que marcar un bien común, tenemos que marcar un beneficio, ¿no? Acorde a las necesidades y sobre todo, para no irme un poco de tema, un beneficio como tal a la población, ¿no? Y obviamente que vendrá y que va a tener un acceso directo o una intervención directa, en este caso, de enfermería como tal, ¿no? Asimismo, y gracias a ellos, se fortalecen también los lineamientos de política, ¿no? A nivel general. Y uno de esos lineamientos de política que se va a fortalecer, por ejemplo, es el acceso universal de salud, que es lo que dicen todos, que la idea es que toda persona natural de esta nación tenga un acceso universal. Y no solamente universal, sino también es política de la OMS, ¿no? Dentro de los lineamientos también internacionales que se van dando, ¿no? Entonces, una de esas opciones es un consultorio de enfermería en donde muchas personas pueden acceder justamente a estos servicios por temas de distancia, por factor de tiempo, por factor económico, entre otros, ¿no? Entonces, muy aparte que también que fortalece los lineamientos, como le he mencionado, fortalece la atención primaria de salud, fortalece la salud pública, fortalece aquella intervención preventiva promocional y fortalece justamente aquellas enfermedades detectables, ¿no? O inmunoprevenibles también bajo ciertos factores como tal. Entonces, eh, muchas personas, como le estoy diciendo, que no pueden acceder por diferentes motivos, por factores económicos, de repente por movilidad, por trasladarse, o por ausencia de familiares incluso, o por traslado, qué sé yo, porque muchas veces esta pandemia nos ha desnudado bastante lo que es el sistema de salud. Hay personas que tienen ciertas limitaciones, como le estoy mostrando como tal, ¿no? Y lo que estoy mostrando, estimados colegas, estimados participantes, son artículos de investigación de la misma UPS, ¿no? Que en base a estos factores, miren cómo nosotros fundamentamos de ausencia económicos, problemas de ausencia familiares, qué sé yo, debe de existir, ¿no? Un medio o una solución para tal también, ¿no? Alguien que de una otra forma, ¿no? Supla, ¿no? Y de cierta forma también complemente también con otras actividades de salud, ¿no? En el factor económico, en el traslado, ante la ausencia de familiares, entre otros, ¿no? Entonces, esto puede recibir una atención incluso de la enfermedad como tal, ¿no? O, por ejemplo, también de algunas complicaciones como tal, por falta de cuidado, por de repente por demanda, etcétera, etcétera. Es por ello, por ejemplo, que esa pandemia si bien es cierto, nos ha denudado el sistema de salud, pero ustedes son testigos que de una otra forma, en cuestiones particulares, personales, qué sé yo, de recursos, y hablo de recursos humanos, hablo del personal de enfermería, hablo del personal de salud, hemos tenido bastantes oportunidades de interactuar, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas personas han estado en casa recibiendo un tratamiento, ¿no? Y se necesitaba la mano de obra de enfermeros, de personal técnico, de qué sé yo, tanto así hasta estudiantes ya internos, ya para culminar, necesitamos absolutamente de todos
por la que necesitamos justamente lo que llamamos criollanamente, faltaban manos para intervenir, ¿no? En tal sentido, entonces es muy importante. Y desde ahí, mira, estimados colegas, vamos a ir aperturando ahí ya poco a poco los consultorios de enfermería, ¿no? Yendo esa atención que uno va a hogares, ese blindado de bueno, ese cuidado que uno brinda, ¿no? A aquellas personas que en su momento, y por poner el ejemplo de la pandemia, han estado en casa, hemos ido a colocarle su medicamento, su vía, o a canalizarlo, etcétera, etcétera. Poco a poco también estos pilares han ido fomentando lo que son los consultores de enfermería, ¿no? Entonces, complicaciones también, evitar complicaciones como le he mencionado, como por ejemplo acá la corrección de heridas, cuidado con la corrección de sondas. Bueno, esto es un campo mucho más general, ¿no? Pero le estoy poniendo de repente, aparte de estos ejemplos como corrección de heridas, cuidado de sonda vesical, ¿no? Administración de fármacos, canalización, apertura de vía periférica, ¿no? Oxigenoterapia, etcétera, etcétera, ha complementado un tema más que la pandemia ha incorporado, ¿no? Y nosotros ya hemos visto, muchos de nosotros hemos participado en ello, en cuestiones particulares, hemos ido y hemos dado tratamiento y conocemos también de este rubro, ¿no? Entonces, miren, en lugar que entonces existe una demanda, ¿no? Existe la oportunidad de la cual a domicilio se puedan dar esos cuidados, dar esas actividades, dar esas funciones dentro de nuestro marco competitivo que nos faculta nuestra ley, ¿no? De trabajo de enfermería como tal, ¿no? La ley de trabajo de enfermero, como la mencioné, que es la ley 27669, es la que le vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, miren cómo a través de esas actividades vamos apoyando y vamos ayudando también a la disminución y vamos siendo parte de estos lineamientos de salud, de cumplir dichos objetivos como salud pública, entre otros, ¿no? Entonces, de esta forma también vamos apoyando y vamos fortaleciendo la promoción y la prevención de salud, ¿no? Vamos logrando que la población de una otra forma también se beneficie por el acceso, como hemos visto también, la cobertura universal, ¿no? Muchos de nosotros por diferentes dependencias que podemos tener, no vamos a un centro de salud, ¿no? Porque de repente están solo los adultos mayores, entre otros factores, ¿no? Entonces, miren cómo de cierta forma los consultores de enfermería han logrado descongestionar, ¿no? Estos centros de repente de primer nivel de atención o segundo nivel de atención, ¿no? Y es justamente lo que pasó en lo que pasa en pandemia, ¿no? Y lamentablemente el fortalecimiento de nuestro primer nivel de atención es muy paupérrimo, en las cuales hacen que actividades o patologías, por llamarlo de cierta forma, que deben de tratarse directamente en un primer nivel de atención, porque no amerita de repente otra complejidad, sean tratados en un nivel o en un hospital de mayor nivel, ¿no? Valga la redundancia. En tal sentido, esto complica, ¿no? Complica y satura aquellos hospitales o niveles que tienen que enfocarse directamente o de repente a otras actividades, ¿no? Entonces, y de la misma forma, ¿no? Estos consultores de enfermería pueden descongestionar también estos primeros niveles de atención. Es más, como vuelvo a repetir, son considerados ya un primer nivel de atención. Entonces, es bastante importante esta valoración. Y justamente se parte bastante de salud pública para iniciar un concepto o una idea de consultorio de enfermería, ¿no? Una de esas valoraciones importantes que yo le quiero compartir justamente es, dentro de todas estas valoraciones de enfermería, hay una parte que nos habla de salud pública, por ejemplo, la protección de riesgos, ¿no? Y dentro de la protección de riesgos nos habla, y permítelo compartirlo de repente, ¿no? ¿No? Como salubrista, algunos datos, ¿no? Por ejemplo, dentro de la protección de riesgos nos habla un rubro muy importante que es la implementación de una cartera de servicios, ¿no? Una implementación de cartera de servicios que de una otra manera tiene que potenciar justamente a las acciones, ¿no? De vigilancia, a las acciones de prevención, ¿no? Y justamente uno de los fundamentos para la apertura de estos consultorios es la acción de vigilancia, de prevención, de promoción y del control de aquellos principales problemas de salud pública que se da, ¿no? Y
Y también otro aspecto muy importante, enmarcando dentro del aspecto de promoción, de protección de los riesgos en salud pública. Por ejemplo, nos habla también del inciso 4 si no me equivoco, nos habla del, del diseño, ahí está, del diseño de implementación, ¿no? De la cartera, ¿no? Y esto nos especifica justamente de cartera. Una cartera técnica, se lo podemos llamar así, una cartera técnica en salud pública, ¿no? ¿Y por qué una cartera técnica en salud pública? Porque en base a ello nos va a permitir, de una otra forma, asegurar una respuesta, ¿no? Una respuesta, es decir, una actividad inmediata, un control inmediato, un control efectivo y oportuno, que es lo que se quiere para eh, disminuir ciertas patologías o ciertas enfermedades que se pueden prevenir como tal. Entonces, es otro fundamento muy importante que tiene la apertura de estos consultorios, ¿no? Pero justamente sigamos un poquito, ¿no? Con lo que nos menciona, justamente esto se dio, es un párrafo, ¿no? Lo que se solicitó también acá, se solicita respeto a nuestra profesión. Sabemos muy claramente, ¿no? También las diversas dificultades que tenemos con otro gremio por el campo del intrusismo y todo ello, ¿no? Entonces, por parte de otros profesionales que de otra forma eh, están acá instigados a que nosotros no tengamos, ¿no? Pero obviamente se fundamenta, como lo estoy haciendo, se visualiza de diferentes enfoques y se fortalece, que es lo que queremos, ¿no? Llegar como tal, ¿no? Otros de los antecedentes, como le estoy mencionando, y hablando de la OPS, hay países justamente que eh, ya tienen o ya respaldan un consultor de enfermería, ¿no? Y por lo tanto ellos manifiestan y tienen una visión mucho más ampliada de lo que es la enfermería en salud pública. ¿Y por qué me oriento a enfermería de salud pública? No, profesor o no, colega, yo quiero hacer yo quiero colocar mi colocación de sonda, ¿no? Mi nebulización, etcétera, etcétera, y eso es campo esencial. Sí, pero ten en cuenta que los fundamentos justamente no, en la cual nos va a ayudar a aperturar un consultorio de enfermería, va a estar basado más que nada en una visión más amplia de la enfermería como tal, pero basada bajo la arista de la salud pública, ¿no? Y es por ello que lo manifiesto como salubrista. Existen, ¿no? Otros países como por ejemplo Colombia, España, ¿no? Brasil, ¿no? Brasil, tenemos a Paraguay, ¿no? En las cuales nos manifiesta estos, estos casos, ¿no? Estos casos de vital importancia, ¿no? Por ejemplo, Colombia tiene consultorio de enfermería bajo un decreto, si no me equivoco, es el decreto colombiano el 34778, que nos manifiesta de 2008 incluso que ya puede tener un consultorio de enfermería, ¿no? Y de igual forma, países de Latinoamérica. Y sin ir muy lejos, ¿no? Sin ir a España, que de partir de 2002 se inició esta visión ampliada de consultorio de enfermería. Paraguay lo hizo en el 2007, pero acá le voy a dar un ejemplo, ¿no? De consultorios que lo hace Brasil, por ejemplo, ¿no? Brasil tiene esta premisa, este concepto, esta mística de consultorios del año 1986. Imagínense, jóvenes, hace más de 35 años atrás, ¿no? Y miren la cantidad también de años, obviamente, que nos lleva en lo que es la medicina, por darle un término, en líneas generales, en salud en general, ¿no? Brasil, ¿no? Un país vecino que acá nomás no estamos muy lejos de ello en lo que es el campo de la salud, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero con esto? De repente ustedes están un poquito ya ansiosos de conocer, ¿no? Cómo se implementa y todo ello, pero quiero, justamente me tuve este campo para poder fomentar esto, ¿no? Entonces, justamente existen definiciones, ¿no? De enfermería, ¿no? En las cuales es muy, pero muy importante. Acá nos menciona, por ejemplo, es un término de consulta de enfermería que ha sido utilizado en diversas formas de sus funciones, justamente la función educadora, la función gestora, la función investigadora y la función asistencial, ¿no? Son varios justamente las actividades profesionales que tenemos en general, como le he mencionado, ¿no? También son varios los autores que han definido enfermería también, como por ejemplo uno de ellos, Egan, nos dice en el 75, incluso Estados Unidos está mucho más adelantado, nos dice que
los consultorios es un proceso que engloba, ¿no? Que engloba una serie de actividades para ayudar al cliente, ¿no? Para que perciba, para que se comprometa, para que actúe, ¿no? Frente a aquellos eventos circunstanciales que pueden ocurrir por diferentes determinantes de la salud, obviamente, ¿no? Esto nos va a llevar también diferente a un concepto que nos menciona que los consultores de enfermería puede ser también una vía de interacción, ¿no? Que busca en la búsqueda del proceso para buscar, para facilitar y para recibir ayuda como tal, ¿no? Esto nos va a permitir aperturar más puertas, consolidarnos y empoderarnos dentro de esas actividades de enfermería, ¿no? Justamente otro de los principios muy importantes es que como enfermeros tenemos que dar un fundamento, ¿no? Nosotros tenemos que ir de la mano con nuestro Nick Dog, tenemos que ir de la mano con nuestra Biblia, que son los diagnósticos de enfermería como tal, ¿no? En tal sentido, se hace justamente esta definición de consultorios como un proceso que engloba una serie de actividades. ¿Por qué? Porque enfermería siempre la mística de ello es el cuidado, ¿no? Y por citar justamente a Jan Watson, que es justamente una de las grandes teoristas y justamente sobre la teoría del cuidado, hace un momento hincapié justamente que es el momento del cuidado, ¿no? El cuidado complejo, el cuidado en todas sus aristas del ser humano, el cuidado en forma holística, sea físico, sociológico, espiritual, emocional, mental, social, ¿no? Entonces, esto es lo que nos apertura justamente como fundamento esta teoría, ¿no? Entonces, partiendo de esta premisa como tal, es muy importante seguir conociendo, ¿no? Algunas definiciones también de enfermería, de consultorio de enfermería, ¿no? Eh, la consulta de enfermería justamente es por pronto una interacción profesional, ¿no? Entre el usuario y el enfermero o la enfermera, ¿no? La labor de enfermería se va a centrar en la ayuda del individuo, ¿no? Al grupo, sea en forma individual, sea en forma grupal o sea en forma comunitaria. Es por ello justamente que yo enfatizo que la apertura de estos consultorios de enfermería va a estar muy ligado bajo un cimiento que es la tríada de la salud pública, ¿no? Y la tríada de la salud pública vendría a ser la parte individual, la parte familiar y la parte comunitaria como tal. Entonces, partiendo de esta premisa, el enfermero tiene que orientar su intervención en base a estas tres posiciones, ¿no? La posición eh, la posición individual, familiar y comunitaria, ¿no? Y obviamente, en base a ello, realizar unas actividades, un plan de cuidados, una serie de intervenciones que van a ayudar a que la persona mantenga y fomente su autocuidado en salud, ¿no? Desde las diferentes etapas de vida o a lo largo de los diferentes ciclos vitales que puede darse como tal, ¿no? Y mediante, obviamente, un proceso de interacción ya con seguimiento, un proceso de interacción ya visible, no solamente es parte subjetiva, sino un seguimiento objetivo y, ¿por qué no? También una actividad terapéutica hasta llegar hasta una actividad recuperativa también como tal, ¿no? Obviamente que si se trata de evitar las complicaciones, esa es una de las grandes ideas también. El denominador común de todas estas definiciones como tal nos refiere a que se da dentro de un proceso de relación, como le estoy mencionando, usuario y profesional, ¿no? Con el fin de resolver los diferentes problemas del cliente y este produce mediante la entrevista cara a cara o frente a frente con la enfermera, ¿no? Uno de los grandes autores que nos habla bastante de consultores en general es López y García. Por ejemplo, López y García nos menciona que la entrevista justamente es muy importante para dar en el despacho del profesional, ¿no? Para ver la interacción, para ver cómo nos engranamos y cómo armonizamos a través de la entrevista con esa persona que realmente necesita un apoyo o que va a la palabra consultoría para recibir una mejora como tal, ¿no? Y justamente la palabra es consulta, ¿no? La consulta se debería de reservar para el proceso de entrevista.
¿no? Entre la relación entre la enfermera y el cliente como tal, ¿no? Quiero justamente hacerlo un poquito más dinámico este aspecto, antes de pasar, por ejemplo, a la parte de cuáles son esas ideas fundamentales para fomentar estos consultorios de enfermería. Hay que tener en cuenta que existen experiencias, ¿no? Justamente recalcando unas experiencias de algunos colegas, de algunos profesionales, son muy interesantes, ¿no? Ser emprendedor, ser, eh, ser emprendedora, ¿no? Y fomentar su propio consultorio de enfermería. Y todo cambio, estimados colegas, estimados participantes, todo cambio en sí va a generar salir de nuestro campo de confort, ¿no? Va a generar salir de nuestro estado en que nosotros no estamos a gusto y todo ello, ¿no? Y mucho de ello, el temor a esos cambios, el temor a ese cambio, el temor a esa nueva vida, ¿no? Y el temor al fracaso hacen que nuestras acciones y nuestras grandes ideas queden en el aire, ¿no? Eh, Hay refranes muy interesantes, como por ejemplo que dice el que arriesga no gana, pero muchas veces es más fuerte el temor a perderlo todo, a fracasar, que invertir o emprender en ciertos parámetros como tal, ¿no? En tal sentido, es muy importante conocer aquellas demandas, ¿no? De atención, de consulta que existe por enfermería como tal, ¿no? Y vamos a mencionar justamente dentro por niveles para hacerlo un poquito más interesante, ¿no? Vamos a mencionar justamente acá la siguiente diapositiva, ¿no? Justamente antes de entrar a tallar justamente estas acciones de la atención primaria o dentro del primer nivel de atención con lo que respecta a la demanda de atención por consulta de enfermería, es muy importante conocer, ¿no? Y eh, ver algunas acciones. Por ejemplo, podemos iniciar con unos trabajos. ¿Qué es lo que nos dice los lineamientos de salud? ¿Qué es lo que nos dice las políticas de Estado, ¿no? Porque tenemos que ir de la mano con ello para ver si la autoridad sanitaria de salud no pueden aperturar nuestro consultorio de enfermería como tal, ¿no? Y ya es marco de nuestra ley incluso, ¿no? Por ejemplo, una de las acciones de estos consultorios de enfermería es el trabajo intersectorial, ¿no? A nivel del gobierno central, gobierno local, gobiernos regionales, enfatizando justamente en entornos saludables, ¿no? Es por ello la vital importancia de ir conociendo, ¿no? Estos entornos saludables, ¿no? ¿Y por qué, no? La gente se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué? Porque este trabajo intersectorial hace que nosotros, ante la población, brindemos una actividad. Y justamente la actividad que podemos brindar en consultorios vendría a ser una prevención primaria, ¿no? Una promoción para la salud. Asimismo, hay diferentes acciones también que podemos brindar. Y miren por qué yo enfatizo en esas acciones de salud pública, porque a través de esas acciones van a salir algunas actividades que a nosotros nos van a poder fomentar y fortalecer para el inicio de nuestro consultorio de enfermería. Miren, de trabajo intersectorial entre gobiernos locales, entre otros, sale la prevención primaria y sale la promoción de la salud. A través, por ejemplo, también otro caso de la protección específica, ¿no? ¿Qué hemos visto por protección específica, no? ¿No? No, por la protección específica, a través de vacunas, ¿no? ¿No? Salen también a través de vacunas biológicos y sale la apertura de una actividad que es la prevención primaria de salud, ¿no? Que es la prevención o la protección como tal. Y acá, miren, podemos iniciar con consultorios de vacunación. Acá también hay protección específica, por ejemplo, en un rubro que también lo conocemos bastante, por ejemplo, el rubro del sexo seguro, ¿no? Consejerías sexuales también, ¿no? De sexo seguro, ¿no? De la planificación, que lo hemos visto y entramos a tallar también bastante en este campo, ¿no? Entonces, miren, por tocar un tema específico de acciones de protección específica,
Pero, colega, pero también hay ley específica, también debe haber inespecífica, claro, también debe haber una actividad o una protección inespecífica. Justamente esta protección inespecífica también es una base fundamental para que nosotros, a través también de la prevención primaria y justamente por la promoción de la salud, se dé también algunas prácticas y comportamientos saludables que competen a la protección inespecífica, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de este marco de prácticas y comportamientos saludables podemos ver, ¿no? Acciones hacia individuos, acciones hacia familias y acciones comunitarias como tal, ¿no? Entonces podemos hacer y podemos iniciar bajo esta premisa o bajo esta arista el inicio de consultorios. A ver, colega, dime otra idea o otra acción que de los lineamientos. Otra opción, por ejemplo, el tamizaje. Ah, claro, se hace tamizaje. Entonces nosotros podemos abrir un consultorio en base a tamizajes. ¿Y, y esto cómo lo podemos fundamentar? Lo podemos fundamentar a través de los diferentes niveles de prevención. ¿Y qué nivel de prevención es? El tamizaje vendría a ser un nivel secundario. Entonces, lo que yo estoy queriendo brindarles, estimados colegas, estimados participantes, es, miren cómo a través de las diferentes acciones de enfermería podemos iniciar nuestro consultorio basándonos bajo fundamentos de la intervención dentro de los diferentes niveles de prevención, ¿no? Que es lo que queremos, justamente no de atención, sino de prevención, ¿ya? Y obviamente esto también se va a fortalecer con los diferentes niveles de atención. Entonces, para ir armando un consultorio de enfermería tenemos que tener justamente estos aristas muy bien marcados, ¿no? Y muy bien fundamentados, ¿no? Entonces, estábamos en la idea del tamizaje, ¿no? El tamizaje. Podemos hacerlo, claro. ¿Por qué no podemos hacer un tamizaje? ¿Por qué no podemos abrir un consultorio y brindar un tamizaje, ¿no? A aquellas enfermedades preventivas o que se pueden proteger, como la glucosa o como la diabetes, que diga, ¿no? A través de un examen de glucosa. Otros exámenes, colesterol, triglicéridos, bueno, un poquito más complejo, obviamente, que de las cuales podemos tener algunas alianzas estratégicas también como tal, ¿no? Y se puede terciarizar algunos aspectos. Pero bueno, eso es ya un poquito más complejo y mucho más profundo en aspectos netamente íntegros de la consultoría, pero se puede dar, ¿no? Un mensaje de un descarte de, ¿qué? De glucosa. Hipertensión, colega, hipertensión, claro, ¿no? Se puede hacer. Entonces, miren, ¿y eso con qué ayuda? Ayuda con un nivel de prevención, justamente la prevención secundaria, ¿no? Una prevención que nos habla de un periodo preclínico, ¿no? Entonces, miren cómo estamos hablando incluso antes de enfermedad, cómo enfermería previene ese aspecto, ¿no? El aspecto prepatológico dentro del marco de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, estamos viendo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, otras ideas, mira, y eso que todavía no estoy tocando la diapositiva, estimados colegas, ¿no? A ver, ¿qué otras ideas se nos viene a la cabeza? ¿Qué otras acciones dentro de estos lineamientos? Y si seguimos con la prevención o con los diferentes niveles de prevención, encontramos al diagnóstico precoz, por ejemplo, ¿no? Un diagnóstico precoz y tratamiento inmediato que muchas veces se ve dentro de los niveles de prevención, ¿no? Esto obviamente va a fomentar una prevención secundaria de un periodo de repente ya clínico, ¿no? De repente dar un tratamiento, ¿no? O un diagnóstico precoz también, de igual forma, ¿no? Acá de repente podemos apoyarnos con unos laboratorios o asociarnos entre otros. Pero de igual forma también bajo estos niveles de prevención podemos darle una rehabilitación, ¿no? Evitar complicaciones, etcétera, etcétera, que van a ayudarnos en el desenvolvimiento de las actividades y obviamente puede cumplir también con una prevención terciaria, en este caso de rehabilitación, ¿no? Entonces, de acuerdo a todo lo que le he mencionado de los niveles de prevención, ¿no? Algunas acciones que hemos desarrollado, se pueden ir fortaleciendo actividades dentro de los consultorios de enfermería, ¿no? Obviamente, desde ya los consultorios de enfermería son homologados con la parte de cómo un establecimiento de primer nivel de atención, ¿no? Pero centrémonos ahora en la diapositiva como tal, ¿no? Y ¿qué es lo que nos menciona? Nos menciona que la atención primaria tiene un nivel de atención, ¿no? Y justamente una de las grandes ideas también y uno de los grandes campos de acción que se puede tener dentro de la enfermería, como la apertura de un consultorio, es, por ejemplo, la salud familiar, ¿no?
la salud familiar, existen planes, tengo justamente un colega que, que hace algunos planes, ¿no? De seguros familiares, ¿no? Y de las cuales obviamente que ya una vez consolidado, obviamente porque también trabajo o trabajamos juntos también, me llevan en unas actividades preventivas promocionales para fomentar y todo ello, el establecimiento de ciertos parámetros de salud familiar, ¿no? En el sentido de que yo como cabeza de familia, como integrante, como un subsistema dentro de la familia, quiero que mi familia esté sana, ¿no? Y muchas veces hemos recibido un montón de llamadas, ustedes no me van a mentir, de diferentes seguros, ¿no? Entonces, es una especie también de consultorio. ¿Por qué no armar un consultorio relacionado a salud familiar, por ejemplo, ¿no? Un consultorio en la cual nosotros le podemos brindar a la familia, ¿no? Aquellas actividades preventivos-promocionales basándonos en la historia natural de la enfermedad, basándonos a los niveles de prevención que se va a cumplir con los lineamientos como tal, ¿no? Para prevenir enfermedades, ¿no? Y entonces brindarle esta historia. Obviamente que en el camino podemos ganar convenios y otros cosas más que van a fomentar, ¿no? Y que ellos pagan un seguro. Por ejemplo, le doy la idea, ¿no? De una consulta justamente de este colega que tiene justamente una empresa, ¿no? De salud y que da, ¿no? Bueno, ellos le pagan un seguro, se inscriben y pagan mensualmente un seguro, ¿no? Las familias o las personas que se inscriben, ¿no? El seguro, él obviamente ya poco a poco ido creciendo, tiene algunos convenios, como por ejemplo ecografía, radiografía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en tiempo de COVID, de repente, una tomografía, radiografía que era bastante, bueno, seguimos en tiempo de COVID, ¿no? Pero en su momento, dentro de las primeras dos olas, fue mucho más complejo, ¿no? El acceso a ello. Entonces, una cobertura, de repente unos análisis, uno descarta de glucosa, hipertensión, otros laboratorios, colesterol, triglicéridos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, usted ya sabe más que yo, HDL, colesterol bueno, colesterol malo, ¿no? VLDL, bilirrubina, infinidad de transaminasas, TGPO, TGO, infinidad de cosas, estimados colegas, que podemos ir dándole y brindándole un paquete de atención, ¿no? Una cartera bajo un precio, ¿no? Entonces, miren, esto es una especie, obviamente, es un tipo de consulta como tal, ¿no? Y de igual forma, ¿no? Que puede dar en forma comunitaria, análisis, por ejemplo, como le mencioné en un comienzo, yo soy salubrista, ¿no? Con las especialidades de salud pública y salud familiar comunitaria, y eso a mí, por ejemplo, me permite abrir consultorías, por ejemplo, basado a la parte individual, familiar y colectiva. Y obviamente en estos últimos tiempos, por pandemia, por experiencia, la parte comunitaria fue bastante importante y bastante eh, enriquecedora en el aspecto académico, en el aspecto de aprendizaje. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la coyuntura del COVID nos obligó a nosotros a un elemento social, a marcar una distancia, a marcar ciertos parámetros, ¿no? Y es ahí donde nacen, por ejemplo, los entornos saludables. Entornos saludables que nos ayudan a fomentar y a fortalecer que dichas áreas o dichos ambientes cumplan con ciertos protocolos de salubridad que ameriten o que de cierta forma garanticen que no se expanda ciertas olas de contagio. Entonces, partiendo de esa premisa, es muy importante reconocer que la salud comunitaria en ese aspecto es muy importante porque, basado, como le digo, a la experiencia, hemos podido dar consultorías, por ejemplo, a mercados, ¿no? Ustedes saben que los mercados hoy en día ya no se compara como son o lo que son como antes. Antes ustedes vean un mercado, todo por un lado, todo por otro lado, invadiendo las vías, las aceras, las pistas, en el suelo, infinidad de cosas, la aglomeración de gente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos permite justamente esta parte de la salubridad, de la salud comunitaria, ¿no? Nos permite establecer justamente estas acciones, ¿no? Y en este caso, un mercado saludable, ¿no? Hoy en día, como ustedes saben, los mercados ya son totalmente
distinto, son totalmente distintos que engloba diferentes características, ¿no? Ustedes pueden apreciar ya su mercado en casas, ¿no? Son distintos, los puestos ya tienen de repente una separación, tienen adelante de repente una especie de conos, de cadenas, se van delimitando, ¿no? Se evitan las aglomeraciones, tienen un protector, ¿no? Entre el cliente y el que vende, ¿no? Que se diferencia incluso las zonas de acuerdo a los rubros, eso hemos diferenciado, ¿no? Las diferentes zonas a los rubros de acuerdo a las características de mercadería que pueden ofrecer. Por ejemplo, nosotros llamamos zonas húmedas a las áreas de mercado que trabajan bastante con agua, como la carnicería, pescado, pollo, entonces se trata de agrupar, ¿no? De igual forma, abarrotes, áreas mucho más secas, a un solo, a otro lado, frutas, ¿no? Entonces, ya comenzamos a hacer una organización distinta, ¿no? Entonces, en base a ello, se ha ido formando consultorías también en base a entornos, consultorías en base a, a la salud comunitaria como tal. Y no solamente habla de mercado, ¿no? Todo lo que es un ambiente se puede entrar a tallar, se puede entrar a englobar, ¿no? Ya fortalecerse dentro de este marco del inicio del consultorio, ¿no? Y otros ejemplos, ¿no? Restaurantes, todo lo que, todos los áreas, todos los ambientes, es importante la consultoría. Viene ahí de repente la creatividad y empoderamiento en que nosotros qué queremos hacer, ¿no? ¿Queremos enfocarnos en la parte asistencial? Bueno, ya sabemos lo que amerita la parte asistencial, ¿no? Queremos enfocarnos en la parte, hasta la parte educadora, ¿no? También tiene su parte de consultoría en enfermería. Queremos ser más salubristas, lo que le estoy mencionando, entre otros factores. Otra área muy importante es la salud escolar, por ejemplo, ¿no? La salud escolar también compete hoy en día también basados a la ley que hemos conseguido de la intervención de enfermería dentro de las instituciones educativas, ¿no? Entonces, esto también amerita que un enfermero, ¿no? Esté dentro de una institución, dentro de un colegio, obviamente que si esa ley se dio en plena pandemia, ¿no? Hoy en día poco a poco se tiene que estar incorporando y tenemos que estar empoderando nosotros como tal, ¿no? Y mire, y también se apertura un campo de acción, ¿no? Esta enfermería en salud escolar, ¿no? Estar dentro, y no solamente para problemas asistenciales, ¿no? No que ya conocemos lo más común, sino también áreas y tocar materias preventivas promocionales, ¿no? Sesiones educativas, existen niños adolescentes, bueno, adolescentes, no niños, sino adolescentes, cuarto de secundaria, que necesitan un proyecto de vida, habilidades sociales, conocer sobre trastornos alimentarios, trastornos de conductas sexuales también, infinidad, planificación familiar, infinidad de factores que, mira, que como consultoría nosotros podemos crear. ¿No? Y justamente estamos con un grupo de colegas que en la creación, bueno, yo ya he dado asesorías a mercados, a esas entidades mucho más comunitarias, pero justamente también estamos reuniéndonos para establecer las bases de una consultoría escolar, ¿no? ¿No? Hoy en día debería darse, la ley ya está dada, como le menciono, para que una enfermera esté dentro de una institución educativa, pero no se está cumpliendo como tal, ¿no? Entonces, va a llegar una cierta forma también que se cumpla, que nos empoderemos como tal, y, y el recursos humanos no va a ser bastante demandado también en tu determinado momento, ¿no? Entonces, miren también enfocándonos ya a esas visiones que podemos tener con las consultorías en salud escolar, ¿no? Porque hay diferentes aspectos dentro de ellos. Hay muchos colegios que incluso que tienen comedores, ¿no? Y no quiero meterme en temas nutricionales, ¿no? Tengo grandes amigos nutricionales, pero obviamente guiar, ¿no? Algunas loncheras, un menú escolar que reúna las calorías, ¿no? Específicas y nutricionales requeridas para los estudiantes, ¿no? Y obviamente esto vamos a ir fluctuando también diferentes grados, diferentes demandas nutricionales que pueden tener como tal, ¿no? Orientar también al comedor, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en la institución educativa donde yo culminé mi secundaria, tenía un comedor, ¿no? Tenía kioscos, ¿no? También los kioscos saludables. Hoy en día algunos colegios tienen prohibido, ¿no? Ahora los niños llevan su lonchera, ¿no? Ahí están,
Pero mira, ¿quién va a regular eso, no? Entonces, esa regulación tiene que darse dentro, ¿no? Si existe un nutricionista, bueno, puede encargarse, pero el enfermero también puede encargarse como tal, ¿no? Entonces, el enfermero es mucho más, con respeto a las demás disciplinas, es completo, ¿no? Entonces, podemos darnos también ciertas orientaciones, ¿no? Kioscos saludables, cafeterías saludables, comedores saludables, son diferentes áreas que podemos ir fortaleciendo y podemos ir dando consejería, ¿no? Incluso esas consejerías de esos entornos saludables, porque todo ello viene a ser entornos, ¿no? Sea kiosco, cafeterías, comedores, colegios, municipalidades, qué sé yo, se trabaja bastante incluso con las municipalidades, ¿no? Con las consultorías. Toda municipalidad, por ejemplo, tiene kioscos saludables, tiene que diga un comedor, ¿no? Un vaso de leche, ¿no? Un área que brinda un cierto tipo de actividades o de atención a su población. Entonces, entrar a tallar también ahí, conocer diversos parámetros, es muy importante y es un campo nuevo y de amplio aspecto, ¿no? Obviamente también que debemos de tener un personal capacitado también, si entramos al área de comedores, kioscos, si entramos al área de cafetines, todo ello, un especialista del área como nutrición, de repente ir de la mano con ello, ¿no? En el último año, estimados colegas, estimados participantes, me he dado la gran sorpresa, ¿no? La tanta relación que tiene enfermería con la carrera de nutrición, ¿no? En muchos parámetros, para serle totalmente sincero, ¿no? Entonces, miren, entramos a tallar también el área de salud escolar, ¿no? Le estoy dando a unos ejemplos así, ideas, estimados colegas, ¿no? Y por último, pero no menos importante, el área de salud ocupacional también, ¿no? Pero muy interesante como tal, ¿no? Obviamente que el área de salud ocupacional ha sido un boom en los últimos años, ha sido muy vanguardista en los últimos años. Existen ya colegas, obviamente, especializadas como tal, y obviamente pueden iniciar un consultorio bajo la especialidad de la misma, ¿no? De consultorías ocupacionales a empresas. Hoy en día también está regulada y normativizada que toda empresa a nivel nacional tiene que tener un área de salud ocupacional, ¿no? Para el beneficio y para prevenir los riesgos potenciales, ¿no? Y para actuar, interactuar directamente ante un caso de emergencia como tal, ¿no? Entonces también, miren, ahí también ameritan estas medidas de bioseguridad, ¿no? Y la salud ocupacional también es amplia, justamente es un área muy también muy bien remunerada en campos, por ejemplo, de minería y todo ello, donde hacen bastante, y sobre todo las empresas, ¿no? Donde demandan bastante esta atención de consulta de enfermería, ¿no? Así como hay esta atención, estimados colegas, existen el fomento, ¿no? El fomento justamente también de capacidades para promover el cuidado de la población en todas las etapas de vida, ¿no? Mire, hemos hablado de 4 temas importantes, de la familia, de la comunidad, del escolar, de la salud ocupacional, pero también tenemos que enfocarnos, también podemos utilizar o podemos iniciar una consultoría o una consulta o un consultorio de enfermería basándonos también a la población, basándonos en el autocuidado de la población en etapas de vida. ¿Cómo es eso, colega? Por etapas de vida. Mira, enfatizando en grupos vulnerables según la edad, enfatizando según la pobreza, según migraciones. Por ejemplo, un consultorio de crecimiento y desarrollo, un consultorio de estimulación temprana, un consultorio de aplicación de vacunas, ¿no? Y justamente uno de los grandes, bueno, de los auspicios que hacen posible estos cursos, también es una empresa, ¿no? De vacunación que tenemos como tal. Entonces, miren la importancia, ¿no? Que muy aparte por la demanda de primer nivel de atención, que muy aparte por las demandas de un nivel de prevención, se puede sacar una consulta, que muy aparte también de todo ello, podemos sacar consultas de acuerdo también a fomentar actividades de autocuidado, ¿no? Y si hablamos de autocuidado, hablamos también de una gran teorista que va a fundamentar todo ello, que es Dorotea Oren, ¿no? Entonces, miren cómo enfermería va relacionando todo esto y tiene que ir fundamentando, obviamente, todas estas acciones, ¿no? Hemos hablado también del momento de cuidado, del cuidado de Jan Watson, ¿no? Y también ahorita estamos hablando del autocuidado de Dorotea Oren, ¿no? Entonces, miren, estimados colegas, ¿cómo podemos hacer?
¿Qué más podemos hacer en el autocuidado por etapas de vida? Podemos hacer, por ejemplo, un en crecimiento y desarrollo, una consultoría de enfermería. Podemos hacer también una consultoría en estimulación temprana, em, una consultoría en vacunas, ¿no? Podemos tener nuestro consultorio de vacunas, podemos vender vacunas, podemos abrir nuestra casa hogar, ¿no? Podemos abrir nuestra casa de cuidados geriátricos, ¿no? Cuidados que es bastante también remunerado, bastante rentable, para serles sincero, cuidados geriátricos. Entonces, miren, a través de esta etapa de vida, ¿cuánto podemos llegar, no? Cuatro actividades y cuatro tipos de consultas más, ¿no? Existen también otros demandas, como por ejemplo los cuidados curativos, ¿no? Los cuidados curativos son también de vital importancia, ¿no? Los cuidados curativos son bastante importantes. ¿Por qué? Porque nos va a garantizar esto, la continuidad del sistema de salud, ¿no? Y acá generalmente está bastante ligado ya a la parte asistencial, como por ejemplo los primeros auxilios, ¿no? Ante una gravedad, ante una emergencia, ¿no? Tener un consultorio es muy importante para por lo menos darle los cuidados inmediatos, ¿no? Ante una actividad contra la salud, la curación de heridas, ¿no? Tamizaje, descartes, episodios agudos o procesos de poca complejidad, como por ejemplo una nebulización, una canalización, ¿no? Eh, ¿Qué más? Una presión arterial, ¿no? Una toma de presión arterial, entre otros factores, ¿no? Una administración de medicamentos, ¿no? Entonces, esas cosas, mira, lo enmarcamos, lo englobamos dentro de cuidados curativos personalizados, ¿no? Entonces, miren la importancia de como tal, ¿no? Ahí vamos a ver más justamente, mira, lo que le estaba mencionando, ¿no? La administración continuada de tratamientos farmacológicos prescritos, obviamente por diferentes vías, ¿no? Tópica, intravenosa, intramuscular, ¿no? Eh, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en consultorio de vacunación, la BCG, por ejemplo, de una vacuna intradérmica, miren cómo estamos viendo las diferentes vías de administración también de estos medicamentos, de estas vacunas, entre otros, ¿no? Entonces, se está viendo y se está aperturando, ¿no? Quiero otro consultorio, ¿a qué puede ir orientado también, ¿no? Consultorios orientados a la educación para la salud frente a pruebas requeridas y su preparación, que es justamente lo que otro de los rubros que he podido incursionar, ¿no? Muy aparte de ya lo que le he mencionado por mis especialidades que tengo, eh, el rubro de la educación, ¿no? El rubro de compartir conocimiento y justamente esto también se ha iniciado, ¿no? Bajo un empoderamiento, ¿no? Tratar de darle la información adecuada a ustedes para que ustedes tengan una mejor orientación y educación para la salud, ¿no? Frente a diferentes circunstancias, ¿no? Entonces también es un área también bastante requerida que en la pandemia, por ser cuestiones virtuales, por lo que ya sabemos de no la presencialidad y todo ello, ha generado bastante demanda, ¿no? La aparición de cursos y todo ello. Entonces también es un rubro, una consulta bastante interesante, bastante importante, ¿no? Como tal. Entonces, mire cómo vamos viendo, estimados colegas, también otro rubro muy importante de gran demanda de atención vendrían a ser también los cuidados de soporte y estimulación en enfermedad crónica y en etapa terminal, ¿no? Obviamente que hay muchos aristas, muchas especialidades, uno quiere de repente abarcar todo, pero debemos enfocarnos en algo, ¿no? Yo le estoy dando algunas ideas, justamente otro aspecto muy importante que sí conozco también colegas que se especializan justamente en dar cuidados y soporte o que su rubro de la consultoría de enfermería está basado en ellos, ¿no? Brindando cuidados y soportes de estimulaciones de enfermedades crónicas en etapas terminales, ¿no? Hemodiálisis, cáncer, algunas enfermedades degenerativas, ¿no? El soporte. Entonces, bastante relacionado, obviamente, también con la primera parte que hemos visto, ¿no? Con los cuidados curativos, ¿no? Pero obviamente también esto ya merita un poquito más de complejidad por las etapas donde se puede encontrar la persona, ¿no? Entonces, también. Otro aspecto también muy importante que también le estamos tratando de englobarlo
y de hacerlo partícipe en la parte comunitaria y meterlo también poco a poco en la parte educadora, son los cuidados holísticos de enfermería, ¿no? No hay que olvidar que la mística del enfermero o la esencia de la enfermería en sí es el cuidado, y como tal debemos de brindar un cuidado en todas las aristas, en todos los enfoques, ¿no? Un cuidado en forma eh, holística, en forma integral, social, mental, ¿no? Biológico. En esos tipos de cuidados tenemos que brindarlo, ¿no? Acá obviamente puede ser el fundamento también o el complemento, mejor dicho, de otros consultas que hemos tenido, ¿no? Pero no hay que olvidarnos de algo, estimados colegas, estimados participantes, que a nosotros realizar esta, esta actividad o a iniciar o a querer iniciar un consultorio de enfermería como tal, tenemos que brindar, ¿no? Ciertos beneficios, ¿no? Y justamente esos beneficios como en consultoría se tiene que dar también como tal, ¿no? Entonces, justamente esos beneficios de la beneficios de enfermería, entonces también tenemos que realizarlo, ¿no? Justamente estos beneficios van a fortalecer y van a viabilizar la atención primaria de la salud, ¿no? Lo que tanto hemos hablado, ¿no? En este beneficio, ¿no? Fortalecer y viabilizar lo que es la atención primaria de la salud. ¿No? Y esto se va a dar mediante una mayor accesibilidad, lo hemos mencionado también el día de hoy, bajo las coberturas, bajo las grandes intervenciones de salud como tal, ¿no? ¿No? Y obviamente esto nos va a ayudar a solucionar problemas, ¿no? De mediana y baja complejidad, ¿no? Facilitar también otro beneficio para la población es facilitar un mejor uso de los servicios de salud, sea agudo o crónico, hay que ver también el rubro y la orientación que le damos a la consultoría, ¿no? Con alta capacidad, con alta competencia, con alto potencial, para de otra forma, lo que también le mencioné, tratar de descongestionar ciertos establecimientos de salud, ¿no? Sea primer nivel, sea un segundo nivel, que muchas veces está bastante, bastante ligado, ¿no? Entonces, es muy importante ver ese aspecto también. Otro beneficio para la población es también promover la mayor articulación y continuidad entre los establecimientos de salud y la familia, ¿no? Se seguirá asistiendo al paciente en su hogar, todo ello, esto es lo que es una diferencia entre una consultoría, ¿no? Podemos de repente hacer consultas eh, en casa, en domicilio, incluso esto amerita un costo extra, ¿no? En las empresas, por ejemplo, de laboratorio, que es sacar sangre, ya, si vienes acá al laboratorio te cuesta tanto, si vamos de allá, la movilidad te cuesta tanto. Igual también en vacunas también, ¿no? No te quieren desplazar, y más en pandemia, por el temor, todo ello, querían que vengan a la casa y todo ello, entonces ahí también vamos a ir mejorando y vamos a ir viendo esas intervenciones, ¿no? Entonces también es un rubro bastante, bastante importante, ¿no? Asimismo, también no queremos dejar de lado fortalecer las coordinaciones entre los diferentes profesionales del equipo de salud, ¿no? Responsables y sectoriales, ¿no? Todo lo que es ideas de emprendimiento es muy bueno, estimados colegas, ¿no? Entonces, para ir pasando, entonces vamos a ir viendo cómo poco a poco el enfermero se empodera de, de la parte gerencial para hacer su consultorio, ¿no? Porque nosotros al tener nuestro consultorio ya vendríamos a ser nuestros propios gerentes, ¿no? El perfil muchas veces que el profesional que inicia, ¿no? Una empresa, una institución o un consultorio de enfermería en este caso, debe nutrirse de los siguientes aspectos. Por ejemplo, el trabajo en equipo, ¿no? Tenemos que trabajar en equipo, eso nosotros como enfermeros, como colegas, ya lo sabemos, obviamente, es bastante conocido ya todo ello. Hay que ser líder, hay que fomentar, hay que trabajar en equipo, hay que fortalecer las competencias de cada uno de nuestros trabajadores como tal. Eh, hay que manejar también un manejo administrativo y gerencial,
como va a ser una empresa, un consultorio, hay que ver también los gastos administrativos, cuándo se gasta, en qué se va a invertir, ¿no? Cuánto se invierte, ¿no? Las compras logísticas, todo ello que hacen posible que se dé este consultorio, ¿no? Entonces no es porque así de la nada ya pongo mi consultorio y se acabó, no, sino va más allá, atrás de ello tiene que haber un empoderamiento gerencial, tiene que haber un trabajo en equipo, tiene que haber un manejo administrativo y gerencial, ¿no? Se tiene que gestionar también los riesgos, ¿no? Se tiene que gestionar los riesgos y se tiene que dar también una planeación, ¿no? Nuestros objetivos, ¿no? A mediano, largo plazo, cuál es nuestra visión, qué es lo que queremos acá a 5 años, de acá a 20 años, qué es lo que queremos llegar, consolidarnos como una empresa, una consultoría de tal rubro, etcétera, etcétera, en cuánto tiempo me tomará llegar. Es bastante la duda para ellos, ¿no? Entonces, justamente después de este empoderamiento que es muy importante para mí, quisiera compartirles a ustedes cuáles son aquellos trámites, ¿no? Ya para ir un poquito más de lleno al tema, cuáles son aquellos trámites para crear, ¿no? Los consultores de enfermería en nuestro país. Los trámites para crear un consultor de enfermería en nuestro país se va a involucrar, ¿no? Para generar una empresa en 9 pasos, ¿no? Vamos a ver si lo tenemos por acá. Acá está. A ver, justamente acá tenemos los pasos, ¿no? Los 9 pasos que tenemos que iniciar, sobre todo la parte administrativa, para crear nuestro consultor, ¿no? Uno de esos pasos, elaborar una minuta de constitución, ¿no? Eso que significa elaborar una especie de resumen, ¿no? De todas las implicancias o características que va a tener la consolidación o la creación, en este caso, de un consultorio en enfermería, ¿no? Esto hay que, esta minuta, ¿no? Este resumen, se lo podemos llamar de cierta forma, este abstract para hacer un poquito más dinámico y para poder dejarme entender, eh, se va a generar como primer paso, ¿no? Como un segundo paso de este trámite para crear los consultores de enfermería es escribirlo, ¿no? Hay que poner un nombre, hay que patentarlo, hay que escribirlo en una institución, en una escritura pública, ¿no? Obviamente que esto puede tomar algunos gastos, ¿no? Algunos gastos administrativos, pero sin lugar a dudas es básico para poder garantizar la apertura de los consultorios de enfermería como tal, ¿no? Otro paso para que se pueda ejecutar justamente estos consultorios en nuestro Perú, en nuestro país, es el paso número 3 que nos habla de la inscripción de los registros públicos, ¿no? Entonces, una vez que ya está en la escritura pública, todavía tenemos que inscribirlo, ¿no? En la SUNAR para que ya figuren como gerente, para que figure como propietario, qué sé yo, del espacio, de la marca, y diferentes factores, ¿no? Obviamente que hay también logotipos, hay marcas que se tiene que dar y obviamente se tiene que patentar, ¿no? En pocas palabras o en resumen, la inscripción de los registros públicos, ¿no? El paso número 4 es tramitar justamente el registro único de contribuyente como empresa, ¿no? Y esto va a salir con un RUC, ¿no? Obviamente ya no es un RUC natural, como toda persona jurídica natural, que sale con el 10 y su DNI y al final otro dígito, sino que sale como RUC 20, ¿no? Que es lo que nos consolida y que lo que nos diferencia, por ejemplo, de las instituciones, ¿no? Bueno, que nos diferencia que somos una institución como tal, ¿no? El RUC 20, ¿no? Entonces, a estos son algunos trámites administrativos, ¿no? Hemos dicho que son 9, ¿no? Hay que constatar también otro paso muy importante, hay que inscribir a los trabajadores, ¿no?
dentro, si no planilla, obviamente que si son de más de 20 trabajadores, ya vendría como tal ser considerada una empresa, de la cual la institución tiene que ser, ya no es una pequeña empresa, ¿no? Tiene que consolidarse o inscribirse los trabajadores a un seguro, ¿no? En salud, en este caso, por ponerle un ejemplo, ¿no? Ahora, algunos colegas, como le manifiesto, también tienen empresas aseguradoras. Entonces, ¿no? Como un plan como un tipo SIS, ¿no? Que de lo que le puedo ofrecer. Y muchas de las empresas trabajan con estos consultorios, ¿no? Con esos consultorios de enfermería, incluso porque como ya tienen convenios, incluso le brinda todo un paquete de atención, ¿no? Entonces, algunas empresas, de repente los gastos son demasiados, ¿no? Entonces hacen justamente estos tipos de convenios con aquellas instituciones que son muy factibles también y son muy interesantes, ¿no? El proceso del mismo, ¿no? Abonando a esa empresa un porcentaje, ¿no? En este caso, por ponerle el ejemplo de 35 a 40 soles mensuales, ¿no? Pueden garantizar, ¿no? Que el trabajador, ¿no? Goce de un tipo de beneficio también, ¿no? Entonces, es muy importante también brindar todo eso, ¿no? Eh, como paso número 6 es bastante interesante solicitar permisos, ¿no? Autorizaciones como, como tal, ¿no? Y bajo un registro especial, ¿no? Esto nos lleva a que tenemos que tener algunas aptas, algunas documentaciones como tal del personal que tiene que llevarse, y acá entra bastante lo que es salud ocupacional, por ejemplo, ¿no? Las empresas tienen que tener un registro dentro de consultoría, por ejemplo, de salud ocupacional, un registro independiente, ¿no? De cada uno de los trabajadores, obviamente que dentro de ese tiempo la cantidad de exámenes que ha pasado cada cierto tiempo, amerita también todas estas actividades, ¿no? Entonces miren cómo dentro de un consultorio existen todavía actividades de enfermería como tal que puede apoyarnos en esta creación, ¿no? Como paso número 7, se obtiene la obtención de la autorización del libro de plantillas, ¿no? El libro de plantillas es un libro de registros, ¿no? Obviamente que se va a obtener acá, ¿no? Con lo que se puede gastar, ¿no? Que se pueda tener de información de los empleados, entre otros, ¿no? Esto, de repente, acá la única diferencia, bueno, eso lo voy a mencionar un poquito más adelante, es de saber diferenciar entre una pequeña empresa y una mediana empresa, ¿no? Y obviamente la diferencia va a estar entre el número de, de trabajadores que puede tener la institución, ¿no? Como paso número 8 es de legalizar los libros contables, obviamente ya es una empresa, va a estar bajo algunos visiones en el sentido de los pagos de, de algunas cuentas, ¿no? Y con obviamente por rendir la contabilidad a la SUNAR y no evadir impuestos, ¿no? Que es lo que no quiere el Estado. En tal sentido también, una vez que se tenga todos esos pasos hasta el número 8 es muy importante tramitar, ¿no? Tramitar este paso número 9 que es el paso final, de la cual ya va a garantizar la apertura y el inicio de la actividad de su consultorio en enfermería, que vendría a ser tramitar la licencia municipal, ¿no? Obviamente que para el trámite de la licencia te piden una serie de requisitos, pero sin lugar a dudas también le va a pedir, ¿no? Estos antecedentes o estos pasos que anteriormente lo hemos mencionado, ¿no? Entonces están dentro también de los requisitos que le va a pedir la municipalidad para que pueda obtener la licencia, ¿no? Tan anhelada que requerimos todos nosotros para ya eh, fortalecer y para reunir ya las competencias necesarias, para brindar sobre todo, ¿no? Aquellas competencias necesarias a nuestra población, ¿no? Entonces, miren jóvenes, miren colegas, cómo vamos a ir aperturando. Entonces, eso es lo que tenemos que obtener, que tener más que nada para llegar hasta la licencia, que es lo que queremos, ¿no? Hoy en día, ¿no? Nuestro, nuestro país, ¿no? Eh, tiene, ¿no? Algunas especialidades, cursos, diplomados, ¿no?
que dotan obviamente a ustedes, los profesionales o los participantes, de ciertas habilidades, destrezas en determinados servicios, ¿no? Obviamente que eso también va a empoderar a que se dé inicio, ¿no? O como punto de partida a la creación de un consultorio, ¿no? Ustedes con sus diferentes competencias, habilidades, pueden generar la apertura de un consultorio. Como lo manifiesto, ¿no? Mi persona es salubrista, es, está inmerso en el rubro de la salud pública, de la salud familiar, comunitaria, y se ha optado, ¿no? Pues en su momento, ¿no? Bueno, hasta ahora lo estamos haciendo, esas consultorías a municipalidades, esa consultoría a aquellos entornos o ambientes que en base a la pandemia tienen que mejorarse, ¿no? Que es entornos de mercados saludables, kioscos, todo lo que le he mencionado, ¿no? Mejorar en base a los protocolos, porque eso amerita una habilidad, una destreza, una especialidad bajo tal, ¿no? Entonces se hace. Ustedes de repente no nos conocemos, pero ustedes también tienen habilidades, destrezas muy, pero muy potencializadas. Entonces utilicemos esas habilidades, esas destrezas para la creación de consultorios, ¿no? Para la creación de empresas, ¿no? Para la creación de que sea también, ¿por qué no? Un ingreso más, ¿no? Para nosotros, para volvernos de cierta forma también independientes, también de la parte dependiente del Estado, del MINSA o de salud, o donde podemos estar trabajando, ¿no? Entonces, generar también esa independencia económica también es muy importante, ¿no? Y es por ello que el enfermero peruano tiene hoy un gran reto, ¿no? Que es el hacer un buen papel dentro de la práctica privada, porque eso va a ser también nuestra carta de presentación hacia lo demás, ¿no? Eh, entonces, la creación de estos consultorios justamente no solamente nos lleva a este empoderamiento, ¿no? Sino nos lleva a un empoderamiento científico, ¿no? Y si ustedes tienen esa capacidad, esa destreza que estoy por seguro que ustedes lo tienen, pueden iniciar justamente con este, con estos procesos, con estas premisas que les estoy mencionando en estos momentos, ¿no? Entonces, se puede hacer. Ok, ok, colegas, entonces de repente yo trabajo en tal hospital, ¿puedo hacer esto? Podemos, se puede hacer, ¿no? De repente mi rubro no es tan, bueno, también trabajo en asistencial, como le menciono, trabajo en un materno infantil, y por ahí también se me va a ver ciertos rubros, ¿no? Ciertos rubros que puedo potencializar, ¿no? Entonces vamos a ir aperturando y vamos a ir conociendo también, ¿no? Por ejemplo, en un centro de salud no hay un así como ¿no? Como crecimiento y desarrollo en niños para adulto mayor, por ejemplo, ¿no? Hay muy pocos, casi conozco centros contaditos con los dedos de la palma de mi mano, eh, centros contaditos que contienen una área específica para el adulto mayor. Así como hay un CRED para niños menores de 11 años, una atención netamente para adulto mayor y lo lleva una enfermera, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que ser también visionario y hay que pensar, ¿no? En en este centro de salud, por ejemplo, ¿no? Donde ustedes trabajan, por darle solamente un ejemplo, de acuerdo a la pirámide, de acuerdo a la pirámide poblacional, cómo nos encontramos, y hoy en día nuestra pirámide está invertida en muchos adultos mayores, ¿no? Entonces puedo hacer ciertas actividades, o puedo abrir un consultorio por esto, por eso, por otro. Porque veo que de repente, como yo trabajo en el centro de salud, al abuelito no le dan importancia, lo mandan por un lado, lo mandan por otro lado, y como no te va a reclamar, o como no va a hacer otras cosas, el abuelito todo sumiso va a TCK, ¿no? Entonces, pero en el centro de salud, ¿quién ve por ello? Si tienen un malestar, una dolencia, va al médico, ¿no? Pero otros aspectos preventivos promocionales, de repente un tai chi, una buena alimentación y otras actividades como la mantención de su tiempo en ocio, evitar el tiempo ocio dentro de ellos, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Abrir de repente un tipo de casa hogar, un tipo de consultorías, qué sé yo, ¿no? Su tiene bastantes problemas emocionales justamente a esa edad por diferentes factores, de repente su familia, sus hijos lo ha dejado ahí, qué sé yo. Entonces, busquemos la manera, estimados colegas, de fomentar y de crear, ¿no? Esas ideas y de plasmar esas ideas para que se puedan lograr un consultorio de enfermería como tal, ¿no? Entonces, acá sigamos avanzando. El empoderamiento científico
no solamente queda ahí, ¿no? En tener esas destrezas, sino también tener el fundamento adecuado para que nosotros, ¿no? Intervengamos de la mejor manera bajo ciertos principios ya normados y no solamente en forma nacional, sino estipulados en forma internacional, como el NANDA, como nuestro NANDA, como otras áreas, ¿no? Acá, por ejemplo, muy importante que debemos de demostrar nuestra competencia, ¿no? Obviamente, bajo la autonomía del ejercicio profesional, en lo que amerita al, a ciertas áreas, ¿no? Y justamente por independencia de nuestro ejercicio profesional, debe ser líder en el desarrollo de procesos de atención de enfermería, ¿no? O del cuidado de enfermería en los consultorios, ¿no? Acá se debe utilizar la teoría de enfermería, como lo hemos repasado, como lo hemos visto, muy importante esos fundamentos de Jan Wax o de Dorotea Ore. Hemos visto también algunas taxonomías Nanda Nick No, que nos va a permitir de repente diagnosticar. Nosotros diagnosticamos, tenemos nuestro propio diagnóstico de enfermería, ¿no? En la cual nos va a permitir también realizar todo nuestro plan de intervención, todo nuestro proceso de atención de enfermería o todo el proceso de cuidado de enfermería, ¿no? Obviamente registro, como lo hemos visto, que también igual nos van a pedir dentro o es parte de los requisitos para la implementación o para la apertura del consultorio de enfermería como tal, ¿no? Entonces, es muy importante, estimados colegas, conocer, ¿no? Entonces, obviamente vamos a ir viendo algo muy interesante, ¿no? Que es el empoderamiento también, no solamente científico, también para abrir un consultorio de enfermería tiene que existir un empoderamiento ético-legal, ¿no? El desarrollo de la práctica privada no supone autonomía profesional también, ¿no? Pero que no debemos olvidar ciertos reglamentos o ciertos responsabilidades legales que tenemos que conocer. Es por ello que dentro de este tema no me fue posible sacar esta apertura de empoderamiento ético como tal, ¿no? En tal sentido, existen documentos, le hemos mencionado que tenemos que presentar documentos legales, inscribir a los trabajadores, solicitar permisos, obtener una autorización del libro de plantillas, hay que legalizar los libros contables. Entonces, miren, tenemos que hacer nuestra labor dentro de nuestra ley de enfermería, ¿no? Dentro de 27669, ¿no? La ley de trabajo de enfermería, tenemos que establecer esa actividad dentro de consultorios basándonos también a la Ley General de Salud, ¿no? A la Defensoría de los Derechos Humanos, ¿no? Basado también en nuestro Código de Ética y Deontológico del Perú y obviamente bajo nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política del Perú, ¿no? Entonces, no es sencillo, pero obviamente sí es bastante importante conocer todos estos documentos, conocer todas estas leyes, ¿no? De nuestro código de ética, en la cual nos va a permitir desempeñar un adecuado labor de responsabilidad dentro del contexto de la aplicación y de la apertura ya de nuestro consultorio de enfermería, ¿no? Otro aspecto también, por ejemplo, y bueno, vemos acá muy, muy importante, vemos acá nuestro código deontológico, ¿no? Por ejemplo, el Código Deontológico para la Profesión de Enfermería es una guía bastante importante para el desempeño cotidiano dentro de nuestro establecimiento, ¿no? En este caso, nosotros podemos ser nuestros propios gerentes, somos los gerentes, pero por el tal motivo no podemos irnos tampoco a atentar contra los derechos de las personas, ¿no? Hay un código de ética que tenemos que seguir cumpliendo, ¿no? Como tal, ¿no? Los conductores de enfermería, por ejemplo, el solo tendrá significado si se aplica a las realidades de la enfermería y de la atención de salud. Es por ello que le he querido enfatizar los áreas, las realidades de las cuales nosotros podemos incursionar en una apertura de consultorios, ¿no? Entonces, lo que no está estipulado, lamentablemente, no se puede de dar, ¿no? Entonces, obviamente que para evitar problemas, ¿no? de intervención y todo ello, estos dificultades tienen que estar estipulados, obviamente, en nuestro código de ética y debemos que obedecer a nuestro código de ética como tal, ¿no? Tenemos que conocerlo, tenemos que comprenderlo y tenemos que utilizarlo,
¿no? Por las enfermeras en todos los diferentes aspectos del trabajo, ¿no? Muchas veces por la rutina nos hace cometer algunos errores, pero hay que evitar todo eso, ¿no? Otro aspecto muy importante ya para ir culminando y para entrar de repente a las preguntas o dudas que ustedes puedan tener, ¿no? Es la parte de, ¿no? Bueno, mencionar sobre el código de éticas, una ley, normas, eso se lo voy a dejar a ustedes para conocimiento. Igual después de la ponencia, el día de mañana más tardar se le va a estar entregando los certificados y el link del video y los PPT del mismo, ¿no? ¿No? Para que puedan ustedes tener conocimiento de esta ley, de este inicio de la ley de consultoría de enfermería como tal, ¿no? La responsabilidad de ética en este aspecto para enfermería es bastante amplia, ¿no? Si no se cumple con la normativa, obviamente va a tener una sanción, no solamente a nivel legal, va contra los derechos del usuario, del paciente, sino también una repercusión dentro de la conducta dentro del Colegio de Enfermeros del Perú, ¿no? Obviamente es cualquier tipo de conducta que no esté normada o que no cumpla de cierta forma con el cumplimiento de nuestro código de ética, valga la redundancia, va a ser visto como diferente, ¿no? La conducta ética de la enfermera se basa en principios, ¿no? De carácter deontológicos, por eso tenemos nuestro código de ética y deontológico, ¿no? Que está normado y estipulado y los ejercicios tienen que darse de acuerdo a lo estipulado dentro de los estatutos como tal, ¿no? Eh, Obviamente también serán aplicados día a día en el quehacer y en las diferentes actividades de la persona, siempre garantizando y amparándose bajo la normativa o la práctica legal, ¿no? Es por ello que muchas veces nosotros no dejamos de hacer ciertas funciones o ciertas actividades porque nuestra reglamentación, nuestras normativas no nos permiten, ¿no? Entonces, se han modificado muchas para nuestro favor. Poco a poco se está recuperando algunos espacios perdidos, se ha ido ganando, pero obviamente que tenemos que estar perennes y seguir fortaleciendo este, este aspecto, ¿no? Caso contrario, va a ser en vano lo que nosotros venimos trabajando, ¿no? Ya para ir culminando y para entrar ya a la parte de repente algunas dudas que ustedes pueden tener, bueno, lo dejo con esta responsabilidad ética de enfermera, ¿no? Se origina en el incumplimiento de las normas. La conducta ética de enfermera se basa en preceptos de carácter deontológico, ¿no? Y moral, ¿no? Que están recogidos dentro de nuestro código de ética del colegio y aplicados en su diario quehacer profesional, asegurando que se aparan bajo la práctica legal, ¿no? Y obviamente eh, vamos a brindarle algunas ideas, ¿no? Algunas ideas como, bueno, obviamente que esto va a estar enmarcados bajo algunas definiciones deontológicas del colegio, ¿no? Que obviamente están las cuatro más reconocidas, que la beneficencia siempre hay que hacer el bien bajo una consulta, la no maleficencia, no hay que dañar a nadie, ¿no? La autonomía, sin lugar a dudas, somos una profesión totalmente autónoma, por lo tanto ya se nos está aperturando los consultorios de enfermería como tal, y obviamente tratar de ser lo más justo posible, ¿no? Son los cuatro principios fundamentales que nuestro código de ética nos permite para el accionar contra el usuario, ¿no? La beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia, ¿no? Y por último, ya para culminar, estimados colegas, les estoy dejando diversas ideas, ya de cómo, ideas para brindar servicios en los consultorios de enfermería, ¿no? ¿Cómo podemos brindar, ¿no? O qué temas se pueden aperturar, ¿no? Como consultorios, por ejemplo, ya le mencioné, de acuerdo al primer nivel de atención, de acuerdo al primer nivel a los niveles de protección o de prevención, de acuerdo también a la salud familiar, comunitaria, salud ocupacional, ¿no? Salud escolar, de acuerdo también, por ejemplo, a orientaciones de acuerdo a etapas de vida, que acá vemos lo que es estimulación temprana, vemos lo que es CRED, vacunas también, ¿no? Atención geriátrica, ¿no?
entre otros, ¿no? También hemos podido apreciar a lo largo de la ponencia otros aspectos muy importantes en los cuales podemos fomentar es en la práctica de los cuidados curativos personalizados, ¿no? Con episodios suaves o agudos o procesos de poca complejidad, como nebulizaciones, ¿no? Primeros auxilios, ¿no? Curación de, curación de heridas, ¿no? Curación de heridas, entre otros, ¿no? Así también la dimensión de tratamiento, se puede aperturar aquellos consultorios, ¿no? Y acá también le dejo otros aspectos, ¿no? Consultorio de consejería preventivo profesional, bastante interesante. Acá entra también la parte de orientación y educación, descarte de enfermedades crónicas infecciosas. Hemos hablado de crecimiento y desarrollo, de estimulación temprana, ¿no? Hemos hablado de consultoría familiar, comunitaria también, ¿no? ¿No? Hay unas consultorías comunitarias también, como le he mencionado también, que muchas veces en este último año, en lo que son los protocolos de pandemias y de entornos saludables, ha sido bastante importante, ¿no? Sí, bueno, acá tenemos ahí una pregunta, por ejemplo, nos menciona si, a ver, sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que muy aparte de tener un trabajo en forma dependiente dentro de una institución que se respeta, ¿no? En cualquier tipo de las funciones y roles dentro de nuestra competencia como enfermero, sea rol docente, de investigación, gestión o asistencial, es muy importante ver también hacia un empoderamiento, ¿no? Hacia la apertura de cualquiera de estos consultorios de enfermería o, ¿por qué no?, a unas casas, hogares, ¿no? Visiones mucho más grandes como tal, ¿no? Obviamente, haber una casa de reposo para fines geriátricos, ¿no? Sí, esta ley ya está dada, obviamente te permite aperturar, no como una casa de reposo porque vas a necesitar otro tipo de documentaciones y otros tipos de características por el espacio, por la demanda de los pacientes, y existen otros tipos de leyes, pero si hablamos de consultorios, es lo que le he mencionado en los diferentes pasos administrativos, dentro de los 9 pasos administrativos que tenemos que seguir, ¿no? Eso como consultorio, ¿no? Para hacerlo en forma ambulatoria. Eso sí te va a servir y mucho. Lo que usted me hablando, mi estimada Yolanda, y qué gusto de escucharte o de saber de ti después de mucho tiempo, lo que amerita una casa de reposo es mucho más grande, ¿no? Y como te digo, amerita la demarcación de áreas, ¿no? El área como tal, amerita también la cantidad de personas de acuerdo a los metros cuadrados, de habitaciones, amerita también la alimentación y amerita la presencia de otros grupos profesionales. Entonces, no solamente abre una casa de reposo como tal, y le cuento una experiencia, ¿no? Tengo un gran amigo incluso que ya cesó, ¿no? Trabajaba en el hospital Emilio Valdizán, ¿no? Él ya cesó, incluso compartimos aula juntos, ambos, bueno, somos docentes universitarios y él justamente de la especialidad de salud mental y psiquiatría, y él tiene su casa de reposo, ¿no? Entonces, incluso él siendo el dueño como gerente, ¿no? Como gerente general de la institución, de la empresa, para esa actividad de casa reposo se necesitaba un médico, ¿no? Un médico que en la parte laboral, en la parte más que nada procedimental, esté a cargo, ¿no? Y se lo digo porque si es una casa de reposo, muchas veces él tiene pacientes geriátricos y los pacientes geriátricos muchas veces tienen problemas mentales, ¿no? Psicológicos, psiquiátricos, muchos de ellos. Entonces amerita de un tratamiento. Bueno, es un poco más complejo también, ¿no? Un tratamiento farmacológico como tal, amerita de un personal, en este caso, en forma laboral, si lo podemos llamar de esa forma, a un médico, psiquiatra, que dé un tratamiento, necesita personal de enfermería para dar como tal, necesita personal técnico para controlarlo, necesita un nutricionista para ver también la alimentación de ellos, entonces necesita de ciertos profesionales
para una apertura de casa, de una casa de reposo, ¿no? Pero él es enfermero, pero él es el gerente general, ¿no? Pero obviamente para cuestiones externas iba el gerente e iba las indicaciones del médico, ¿no? En tal sentido, eso es otro estudio, otra intervención, ¿no? Otras políticas, otros lineamientos, otras normativas que se pueden dar, ¿no? Pero obviamente la idea es esa, ¿no? La idea es que nosotros de repente iniciemos con un consultorio, iniciemos con algo base, iniciemos con un cimiento de las cuales más adelante a nosotros nos permita eh, eh, que esta intervención de consultorio sea sostenible en el tiempo y ¿por qué no, no? Lograr así de repente una casa de reposo, actividades mucho más grandes que ameritan obviamente una mayor sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Pero para forma ambulatoria, sin lugar a dudas, la parte de consultorio y todas las actividades que le hemos mencionado es muy, pero muy eh, importante conocerlo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, qué gusto saber de ti, mi estimada Ruth. Sí, efectivamente, ¿no? Bajo estos premisas justamente le hablé un punto de especialización, ¿no? Le hablé un temita muy importante que le toqué, que era el tema de especialización, ¿no? Como tal, ¿no? Y habilidades, destrezas que el personal que abre el consultorio tiene que tener, ¿no? Y obviamente cada uno, lo más adecuado sería entrar de acuerdo a su rubro, ¿no? Mi rubro, por ejemplo, es diferente, pero si quieres incursionar, obviamente, en un consultorio que brinde los, los auxilios básicos, ¿no? De repente, cirugía menor, como que era suturación, la curación de heridas, y esos procedimientos, sin lugar a dudas, mientras más especializada estés de ese rubro que tú vas a brindar o de esa cartera de servicios que tú vas a brindar, obviamente vas a ser más competente, ¿no? Y esa competencia va a beneficiar al empoderamiento, va a beneficiar al desarrollo sostenible que puedes tener tú dentro de tu empresa, ya porque tu consultorio vendría a ser como una empresa, ¿no? Entonces yo sugiero a los colegas que quisieran emprender en un consultorio que obviamente se familiaricen y hagan esa actividad que realmente estén especializados, que han llevado cursos, diplomados, qué sé yo, ¿no? Para brindar una mejor calidad de atención también, porque obviamente va a ser también nuestra carta de presentación, ¿no? Obviamente si queremos abarcar otras cosas, lo podemos hacer, pero no nos va a garantizar de repente un mejor accionar, una mejor respuesta. Entre otros, ¿no? Mientras más capacitada estés bajo un cierto rubro que tú quieras desempeñar, obviamente va a ser más beneficioso para tu persona como gerente general, como empresaria, ¿no? Y a la vez también más beneficioso para la población, que justamente es cumplir con esos lineamientos de salud pública que lo mencioné desde un comienzo, ¿no? Entonces cumplimos por ambos lados, cumplimos por los beneficios que también le mencioné durante la participación de los beneficios para la población, de querer fortalecer justamente y de viabilizar esa atención primaria que tú vas a dar, ¿no? Esa atención inmediata bajo la premisa de, de tu actividad, como cirugía menor, ¿no? De repente nebulizaciones, ¿no? Todo ello. Y esto va a generar un mejor y mayor acceso para solucionar justamente estos problemas de mediana y baja complejidad que se pueden tratar, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Lo puedes hacer, mi estimada Ruth. Bueno, si no hay más preguntas, quiero
quiero agradecerles a cada uno de ellos por su participación, a las personas que han aportado justamente para la actividad. El día de mañana más tardar se le está enviando el certificado, se le está enviando los PPT y la grabación del link como tal, ¿no? Para el día de mañana, ¿no? Caso contrario, a los demás participantes que no han optado todavía por la certificación y si desean hacerlo con los PPT y el link del video, ¿no? Se pueden comunicar, ¿no? A los teléfonos que se encuentran en material informativo del flyer y justamente también en el link que hemos podido ingresar y se pueden contactar con nosotros, ¿no? Quiero también culminar, no sin antes poder compartir nuestras siguientes ponencias. Tenemos dos ponencias, tenemos tres ponencias más acá también a lo largo. De repente no tan inmerso al rubro de enfermería, pero obviamente el rubro, como le mencioné, nutricional ha sido bastante importante conocer todo esto, ¿no? Por ejemplo, los, los cursos que vienen más adelante, de repente tengamos unos amigos por ahí, nutricionistas, podemos difundir también la información, ¿no? El día 22 de este mes tenemos también una participación bastante importante, pero en temas nutricionales, ¿no? No, justamente este tema nutricional que vamos a tratar el día 22 justamente gracias a muchas capacitaciones y NutriLiberi, ¿no? Por nuestro gran amigo, el doctor Ernesto Guapaya, son las estrategias nutricionales para personal militar, ¿no? Miren la gran importancia nutricional que tiene que también cumplir los requisitos y las cantidades nutricionales requeridas al personal militar, ¿no? Este tema vamos a tratarlo el día viernes 22 a las 8 de la noche. Igualmente están cordialmente invitados. Nuestro ponente de lujo va a ser el licenciado Aarón Tirado, especialista justamente en esta parte de investigación, ¿no? Asimismo, el día, el día 24 también tenemos otra ponencia también muy importante y es un tema que de repente también nosotros como enfermeros también lo hemos visto y día a día también está bastante relacionado con la enfermería. Es el tema domingo 24 a las 7 de la noche, por la licenciada Bárbara Chávez, nutricionista ella, el tema de abordaje nutricional de los trastornos de conducta alimentaria en los adolescentes, ¿no? Siempre por ahí tenemos algún familiar, algún amigo, alguien que de repente está en tendencia o está en algunas dificultades en estos trastornos alimentarios en los adolescentes, que es bastante común, ¿no? Justamente bulimia, anorexia y otros aspectos que sufrimos muchas veces con nuestros hijos adolescentes, ¿no? Entonces, un tema también de gran campo de acción para que nosotros nos podemos eh, interactuar y conocer en ese aspecto, ¿no? Y el lunes 25 también un tema de vital importancia, sí, un tema ya mucho más ligado a nuestra carrera, a nuestra profesión, que es de enfermería. El lunes 25 a las 6 de la tarde, el tema dado por la licenciada Alejandra Silva Salgado, titulado justamente Cuidado de enfermería en el paciente crítico pediátrico, ¿no? Entonces un tema también bastante importante, bastante relevante, ¿no? Conocer qué cuidados específicos tenemos que dar la enfermería justamente a estos pacientes pediátricos que se encuentran en una área crítica, ¿no? Entonces también los invito, están cordialmente invitados. En caso contrario, si no pueden acceder a la certificación, escucharlos y que ustedes, la participación de ustedes es de vital importancia, ¿no? Tengan en cuenta que la razón de ser de estas empresas que nosotros estamos gerenciando, ¿no? Gracias a nuestro gran amigo también Ernesto Vampaya y Nuti Liberi, es que ustedes, la finalidad es que ustedes tengan acceso a estos cursos de capacitación y así, en forma conjunta, ¿no? El personal de salud sea mucho más competente y se informe más
con respecto a estos cursos, ¿no? Conmigo será hasta una nueva oportunidad, estimados colegas, estimados participantes en general. Se despide el magíster Edgardo Chuya con todos ustedes. Muy amable, muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho.